Dice Humboldt, es imposible que haya un relato que no esté contaminado con las ideas del historiador. Eso es avanzado para su tiempo, porque eso se va a discutir con fuerza justamente con el postmodernismo. Humboldt ya reconoce que las narraciones ya pueden tener un sesgo del historiador, y es algo normal. O sea, desde que nacen las ciencias sociales, desde que nace la historia científica o positivista, ya se discutía que el historiador puede tener un sesgo. O sea, pese que ahí la historia puede circular por documentos, ya se reconoce. Al menos Humboldt ya cree en eso. ¿Ya? ¿No tendría preguntas hasta aquí sobre esto? Es importante, bueno, por fuera, ¿no? Para Rand no existía la contradicción de fuentes. O sea, no existe la contradicción de fuentes. El historiador simplemente te dice cuál es el error y en qué consiste el error. ¿Ya? Para Rand no existe la contradicción de fuentes. Si encuentra dos fuentes que discrepan, al igual que Humboldt, te va a decir que la masa de cuerda. Y Humboldt te dice, para eso hay que utilizar la intuición. Y los vacíos se llenan con intuición. A ver, vamos a hacer un ejemplo de la intuición. Vamos a hacer un ejemplo que no dice las fuentes, en relatos históricos. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de usando la intuición, ¿no? Usando la intuición. Cuando hablamos, por ejemplo, de la toma de la captura de Atahualpa, en Cajamarca. Hay cronistas que hablan de eso. Pérez es uno de ellos. Gómara también habla de eso. Pero te van a decir que atraparon a Atahualpa. Lo atraparon a Atahualpa. Y no van a hacer narraciones muy explícitas, ¿no? No te van a decir cuántos sitios había exactamente, no te van a decir quién lo tomó, por ejemplo, primero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esas informaciones, los historiadores van a agregar cosas, pero a partir de la intuición. Por ejemplo, cuando explican que soltaron los arcabuces, ¿cómo van a explicar el asombro de los indígenas algunos historiadores? ¿Van a relacionar el arcabuz con qué? Con el Illapra. Porque el sonido del arcabuz es como un trueno. Y el historiador va a suponer que eso le asustó al indígena. Por eso se rindieron rápidamente. ¿Ya? Pero ese es un agregado del historiador a partir de la intuición, pero no es una intuición tampoco un invento. Eso tiene lógica. Y ya era alguien respetado en el mundo andino, y ciertamente el arcabuz tiene un sonido como el trueno, ¿no? Entonces así iban a explicar algunos el asombro de los primeros indígenas sobre estas armas de fuego. Luego, intuición. ¿Por qué se dice que los incas ciertamente eran grandes? Porque cuando Atahualpa levanta la mano en el cuarto lleno de oro, las cifras de lo que se repartieron los conquistadores en Cajamarca se tienen. Por ejemplo, Lucas Martínez Regazo da razón de lo que le correspondió a él. Entonces, a partir de todo lo que se ha recaudado en oro, se puede más o menos intuir hasta dónde llegaba el cuartito. Si se hace un cambio a millones de soles en la actualidad, se puede intuir, ¿no? Y dijeron, los incas son grandes porque es imposible que un cuarto de ese tamaño llene un pequeño espacio. Un tema muy importante que se habla con la intuición y cada menos con la lógica: los 300 de las Termópilas. Las fuentes, ¿qué dicen? Las fuentes dicen que fueron 1.000.000, eso dice Heródoto. Persas que
armaron contra los 300 paganos y 700 oblistas. Pero la lógica le dice que por el paso de las Termópilas, obviamente nadie ha ido, pero si mira una imagen de Termópilas, no puede entrar 1.000.000 de personas. O sea, si yo digo en este salón, de acá a 100 años escribo, en el salón de aquí entraron en un momento 1.000 alumnos, ¿sería creíble? No, pues porque acá no pueden caber 1.000. O sea, sentido común. Entonces, ¿qué te dice el positivismo, sobre todo sus mayores representantes? Que los vacíos que encontremos con los datos los llenemos con la intuición, pero tiene que ser una intuición lógica también, ¿no? Y ahí es justamente donde entra el contrabando, ¿no? Del historiador, cuando te dice que Humboldt, miren, Humboldt no es alguien que conozcamos como historiador, es alguien que conocemos como ¿qué? Como naturalista, biólogo, naturalista, viajero, geógrafo. Él ya se puso a hablar de algo revolucionario. El historiador puede colocar algún sesgo en sus informaciones. Por otro lado, somos representantes del historicismo. Algún ranking en internet para un ranking que fue historicista, positivista, hay una descripción. Y cuando hablamos de historicismo y positivismo, como que hay un poco de. Es difícil, ¿no? Diferenciarlos. Creo que en el texto está una parte, no dice así directamente después del historicismo, sino que cuando se refiere al modo de abordar la historia para Ranke, hay un implícito que hay un implícito teleológico en cuanto a la historia, que debe tener un fin, una unidad, ¿no? Sí. Y entonces todos los hechos que son estudiables, ¿no? Como casos particulares, vendrían a conformar esa unidad de la historia, ¿no? La cual para él es pues un proceso de equilibrio entre los pueblos o entre las naciones, ¿no? Para él Ranke es eso, no sé, cuando yo eso no se lo interpretaría como historicismo. Claro, yo por ahí eso es historicismo. Tú preguntaste, ¿te acuerdas de Gabriel sobre Dios? Ranke, justamente él habla de lo interesante. ¿Qué dice Ranke sobre la imagen de Dios? Dice que Ranke hace una jerarquía de Dios que es como el que ordena el proceso histórico. Ortega y Gasset hablaba de una frase interesante, la razón histórica. ¿Ya? ¿Qué es la razón? La razón es también una frase, es uno de los paradigmas de la ilustración. Solo se puede saber la verdad mediante la razón. Eso lo dice la ilustración, no con Dios, con la razón. Entonces, ¿qué vendría a ser la razón histórica? Solo se puede saber la verdad mediante la experiencia histórica, es decir, hechos repetitivos que te digan que algo puede pasar. Si a mí los hechos repetitivos me dicen que el descontento de los pueblos puede ocasionar revoluciones, porque es una razón histórica, entonces yo no voy a causarle problemas al pueblo, le voy a dar armonía. Eso es ceñirse a la razón histórica. En el caso de Ranke, para saber un poco si fue positivista y historicista, hay que guiarnos justamente en las características, ¿no? El positivismo es la comprobación de la información mediante documentos. Y el historicismo, ¿qué vendría a ser? El historicismo es un método propio de la historia, y eso hablarán. O sea, el historicismo habla de un método propio de la historia. ¿Ya? Por eso, hay una parte donde Ranke dice que el método de él consiste en establecer normas precisas. ¿Ya? ¿Cuál es el otro nombre del historicismo? Que les había dicho ya en la primera clase. Pues, la escuela histórica alemana. Una característica. La otra característica del historicismo, ¿cuál es? La búsqueda de qué? De ellas. Pero acá lo distingue. Lo distingue, o sea, dices que Ranke no se lo ubica dentro del positivismo al estilo marxista o al estilo de la escuela alemana, o sea, él tiene otra
Ranke. No obstante, para Ranke el método, si bien es importante, no es el todo. ¿Ya? Es solo un medio para alcanzar la verdad. La confianza de Ranke para distinguir los datos significativos de los insignificantes los separa de los jóvenes integrales por factores historiográficos del siglo XIX. De los positivistas, que tienen cierta tendencia a las acciones y pueden explicar la historia mediante la búsqueda de leyes universales de causalidad. Para ellos una explicación se considera completa solo cuando se han descubierto las leyes que supuestamente gobiernan la historia del mismo modo que las leyes de la física gobiernan la naturaleza. Los separa también de los marxistas, que también estudian la historia y quieren encontrar las leyes que gobiernan efectivamente su operación. Y de los románticos, que explican los acontecimientos destacando la liberación final, la victoria del ego. Por último, también de los señalistas, que como Hegel dan importancia a la historia bien llamada por medio de una comunicación política que por medio de un sistema elevado de tecnología. El positivismo realmente está fuera de esto. Fuera de la búsqueda de leyes. Sí, o sea, no, la realidad no está en su agenda. Es más bien cuando dice a separar, incluso en el texto hay pone el ejemplo, ¿no? Y esa elección, esa separación ya implica un criterio, un criterio que es lo que mismo Ranke está haciendo para elegir qué documento sí y qué documento no. Ideología y su intervención. Por eso justamente les decía que si positivista o historicista, como que guarda características del positivismo, como que también guarda características del historicismo. Pero la gran diferencia, como digo, entre el positivismo y el historicismo es que el historicismo busca leyes. ¿Ya? O sea, el positivismo no es que no le importe la ley, sino que no habla mucho de ello. Pero los grandes exponentes del positivismo, no entre sus métodos, no señalan, no imperan en la búsqueda de leyes. En cambio, los positivistas sí. Ejemplo, Droysen. ¿Ya? Que luego vamos a... Hay una lectura de Droysen que es de Joseph Dagen. ¿Ya? Ahí van a ver un poco de eso, a ver un poco la característica del historicismo, él es representante de la escuela histórica alemana. En el caso del marxismo, como ha hecho su compañero, el marxismo se parece mucho al historicismo porque ambos buscan leyes. El marxismo, ¿cuál es una de las leyes claves del marxismo? Una ley del marxismo, que la historia es relacionada con la lucha de clases. Una ley. Una ley. De los historicistas, leyes. ¿Se acuerdan? Influenciado por el historicismo, Spengler, ¿qué decía? Que toda civilización nace, crece y muere. Una ley. Una última cosa es sobre que él asume como algo dado del Estado y la Iglesia. O sea, el grupo utiliza, asume como los hechos ya dados. O sea, para él no se cuestiona por qué el hecho es tal cual. Por eso la gente de ahora le dice que el positivismo no es crítico. La gran crítica que hace el positivismo es los que el positivismo solo se sigue en la información. Como que tal no se cuestiona por qué o por qué. Claro, por ahí que hacer toda su historiografía, se llama historia política, no es historia de la iglesia, del papa. ¿Y por qué también no es Ranke, algunos consideran entre el positivismo por algo que también dice la lectura? Menciona que Ranke se movía entre la filosofía y la historia. Un historicista puro no se movería necesariamente con la filosofía, sino únicamente con la historia, con la razón histórica. O sea, el historicista trata que no haya un sesgo desde la política y la filosofía, únicamente con la razón histórica. En una parte por fuera me parece que cuando habla de la jerarquía de Dios, antes menciona que los hechos humanos, para describir los hechos humanos, Ranke utiliza categorías filosóficas e históricas. O sea, la filosofía y la historia se parecen, ¿no? Pero la razón filosófica y la razón histórica no son lo mismo. La razón filosófica
puede partir de clásicos, Platón, por ejemplo, ¿no? Pero la razón histórica parece de experiencia. Entonces, por ahí también hace que nos cueste diferenciar arranque entre si fue positivista e historicista, como que puede ser una especie de amalgama, digamos. O sea, hay características del historicismo y características del positivismo. Eso es también algo que consideremos para la explicación de él, ¿no? En una parte menciona que también que cuando en el siglo XIX se empieza a hablar de historia, de improviso, también se habla de filosofía, que no existe hasta ahí una separación completa entre la historia y la filosofía. Digamos, en el siglo XIX, cuando estamos entrando en las escuelas geográficas. Hasta aquí, bueno, es básicamente algunos alcances que tiene la lectura de por fuera, ¿no? Yo escogí este texto porque la autora, o sea, es didáctica. Es lo más didáctico que he encontrado, porque si leemos a Hayek White vamos a tener problemas, porque Hayek también habla de Hegel, el plata es muy difícil de entender. De todas maneras, eso va a entrar para el control, ¿ya? Ahora vamos a hablar del positivismo en el Perú. ¿Hubo positivismo en el Perú? ¿Qué opinan? O sea, gente que solamente se ciña a documentos. A González Prada creo que la consideran positivista. No sé si se lo considera, pero bueno, positivismo desde la historia, ¿no? Una cosa es el positivismo abiertamente y otra cosa es histórico. Mira, debería ser bueno, José Larriba Agüero podría ser el exponente del positivismo, porque él era tradicionalista. A ver, para que tengan una idea de la historia de la historiografía en el Perú, voy a hacer una historia de la historiografía del Perú hasta Pablo Macero, ¿ya? Fijémonos en dos grandes escuelas en el siglo XIX, ¿ya? Entonces, en el siglo XIX vamos a encontrar algo. Van a aparecer en finales dos grandes representantes, ¿no? Dos grandes representantes de historia. Los primeros que empiezan a hablar de historia, ¿quiénes son? Mendiburu y Pasoldán, ¿no? Abiertamente. Mendiburu y Pasoldán. Sus historias son positivistas, se podría decir que sí, pero ellos no se reconocen como positivistas. O sea, ellos no sabían qué era positivismo porque se estaban desarrollando cuando se estaba desarrollando esta corriente en Europa. Pero directamente sus historias las hacen con documentos, no dan paso a las interpretaciones ni a la crítica. Si ustedes leen su historia del Perú independiente de Pasoldán, van a encontrar partes de batallas importantes de independencia transcritas. O sea, el hombre empezaba a meter documentos y buena parte de sus libros son como corpus documentales. ¿Ya? Corpus documentales. Si van a Mendiburu y a su diccionario geográfico, también van a encontrar lo mismo. Cuando empezamos a notar, digamos, una dicotomía entre corrientes geográficas peruanas, cuando se funda la Pontificia Universidad Católica del Perú, aparecen dos grandes vertientes. Una en la San Marcos, protagonizada por Porra Barnechea, y otra en la PUC, protagonizada por justamente el que han mencionado, Luis Agüero. Es curioso porque si ahorita hacemos una evaluación de la historiografía de la PUC y la San Marcos, ¿qué vamos a opinar? O sea, a priori y quizás sesgadamente. Vamos a decir, los de la PUC son caviares y los de la San Marcos un poco más tradicionales. Ahora, pero en inicios del siglo XX era lo contrario. Río Agüero era más tradicionalista, era hispanista. Su historia es hispanista. Mientras que Porra Barnechea era algo más cosmopolita. Su trabajo como él era, aparte de historiador y de oficio, aparte era abogado y aparte era diplomático, y su trabajo diplomático le permitía viajar por el mundo. Y fue justamente Porra Barnechea el primero que dio a conocer en sus
sus tertulias en San Marcos a los eruditos, a los que acompañaban en sus clases, otras corrientes historiográficas europeas. Es decir, el conocimiento de Braudel en el Perú, que no fue un conocimiento, o sea, digamos, amplio, ¿no? Simplemente las primeras menciones de que en Europa se estaba empezando a hablar de estructuras las trajo Porras. Ya, Porras tenía clases que eran masivas. O sea, él venía, digamos acá, también estoy hablando con la experiencia de Cabañal, ¿no? Porque Cabañal es el alumno. Él me ha contado esto, que tenías que estar media hora antes de su clase, porque no había asiento. O sea, no solamente estaban los estudiantes, venía gente de afuera a la clase. Y venía Porras, que tenía una buena oratoria, y empezaba a hablar, entre otras cosas, o sea, de la clase, aparte de la clase, empezaba a hablar de su experiencia en otro lado, lo que veía. Y ahí empezaba a hablar, por ejemplo, de Braudel, que en Europa se está desarrollando una corriente historiográfica a partir de la escritura, la cultura, Braudel. Él no habló de Marlowe porque cuando hizo sus primeros viajes en Europa ya estaba desarrollándose Braudel con sus tiempos históricos. Él no viajó antes. Y justamente la escuela de Porras va a dar algunos historiadores que creo que conocemos. Uno de ellos es Pablo Macera. Otro, ¿cuál sería otro? Otro alumno plenamente teóricos, Macera. El otro que va a estar allí va a ser, ¿cómo se llama? Carlos Araníbar. Y vamos a tener también a otro, no fue directamente alumno, pero también vamos a ponerlo contemporáneo a Macera, a Galindo. ¿Cuál es la característica entre Macera y Galindo? O sea, ¿en qué se parecen? En que ambos estudian en Francia. Ambos van a Francia y no es que son miembros de los anales, pero son personas que se nutren de las escuelas anales. Araníbar, ¿qué pasa con Araníbar? Araníbar también viaja a Europa, pero su trabajo no se dedica mucho a la influencia francesa, sino es más un estudioso de las crónicas. El gran estudioso de Mamá Poma de Ayala y Garcilaso es Carlos Araníbar. O sea, si ustedes quieren saber los estudios más importantes en Garcilaso, en Mamá Poma, tienen que conocer a Carlos Araníbar. En la biblioteca de acá se tiene la edición del Fondo de Cultura Económica de Carlos Araníbar de Garcilaso, está comentada. Y en el 2015 salió la edición de Mamá Poma de Carlos Araníbar, también comentada. Es tan erudita que, para que tengan idea, ¿no? Es la transcripción del libro de Mamá Poma más 800 notas. O sea, Araníbar se da la molestia de, en partes de la obra, poner 800 notas para explicar qué es cada cosa. Por eso es una obra monumental. Su edición de la nueva crónica del gobierno. Y ahí es donde tenemos una disparidad con Rivabueno. Si yo les pregunto quiénes fueron los discípulos de Rivabueno, ¿van a obtener nombres? Casi no hay. Va a haber gente que se mete en él, o sea, gente hispanista. Uno es jesuita, ¿cómo se llama? Casi contemporáneo. Rubén Vargas Ugar. Estuvo en la dirección del archivo de la memoria por el ella tuvo el temple, ¿te refieres? Sí, pero ella también va a ser influencial. Pero, o sea, los grandes discípulos de arriba, de Porras, va a ser Macera. Hay un textito que lo hace, me parece que lo hace Pablo Macera, que se llama Los Anales en el Perú. Ahí explica esta historia que estoy diciendo. Cómo es que, partiendo de estos dos ejes, Rivabueno y Porras, va a llegar los anales acá. Porque los anales llegan tardíamente, la mentalidad llega tarde. Por ejemplo, las mentalidades propiamente dicho, las mentalidades llegan con Claudia Rosas. Y ella es contemporánea, o sea, sigue trabajando. Ella en el 2005 publica Nido en el Perú, entre otros temas, ¿no? Nido en el Perú. Y antes de eso, profesor, no había mentalidades,
Hay franceses que han venido a trabajar, por ejemplo, Bernard Lavalle trabaja acá. Hay un libro llamado Miedos escatológicos en Arequipa del siglo XVI, que lo publicó en 2011. O sea, los anales llegan acá tardíamente. Los anales son parte de, perdón, las mentalidades son la tercera generación de los anales, o sea, llegan tardíamente. Mientras que en Europa está en el 70, 80, acá recién a partir del 2000 está pegando con fuerza los anales. Con Claudia Rosa, Bernard Lavalle, que es francés, pero hizo intercambios con la PUC y trajo esa tendencia. Si ustedes miran las tesis de la UNSA del año 2000 en adelante, buena parte de las obras son mentalidades, influenciadas por los escritores. ¿Ya? Pero revísense, si quieren saber un poco más de los anales de Perú, esa obra, ¿no? Los anales de Perú, que parece que Pablo Macedo. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Que dentro de, entre Porras y Ribagüero sería el más cercano al positivismo. ¿Por qué? Porque él se ceñía a la información encontrada en fuentes. Y por eso sus libros tratan de temas genéricos. Es decir, él no te va a hablar pues de la mujer en la independencia, de la mujer en la colonia, ¿no? Él te va a hablar, tiene un libro sobre los incas, no crean que solo habla de España, tiene un libro, hay una colección completa que sacó el Instituto Ribagüero, que es de la PUC. ¿Por qué se llama Instituto Ribagüero? Porque Ribagüero donó su biblioteca. terrenos, sus terrenos. Él tenía una persona pudiente y buena parte de sus terrenos se lo donó a la PUC. Y en honor de él, obviamente, voy a poner el Instituto Ribagüero. Pero lo más curioso es que los orígenes de la historia en la PUC son conservadores. Y ahora ha habido un cambio radical. Un cambio radical. ¿Ya? Se ha vuelto más progresista que la misma UNSA. Entonces, Ribagüero sería un exponente y antes de él, Pasoldán y Mendiburu, los primeros. Prescott es inglés, no lo pongo, ¿no? Es norteamericano. Él también hace historia en el siglo XIX. Caivano, que hace su historia de la guerra del Pacífico, bueno, es italiano. Es un texto que lo conocemos acá. Otro historiador del siglo XIX, no es historiador del siglo XIX, es más geógrafo. No olviden que hay dos Pasoldán. ¿Cómo se llama el Pasoldán que hace geografía? Mariano Felipe Pasoldán es el que hace la historia del Perú independiente. Mateo Pasoldán es el que hace geografía histórica. Él también lo podemos explicar dentro del positivismo. Hay otro autor que es alemán, no, creo que es alemán, no sé si es alemán o nacido en el Perú, pero de pertenencia alemana, que tiene un diccionario que no ha sido superado hasta el momento, el diccionario geográfico del Perú. Stiglitz. Ellos yo los puedo considerar dentro del positivismo. ¿Quién es la bisagra de ese cambio? Porras. Más por su trabajo, porque Porras fue el que, como le dijo, viajaba y eso le permitía conocer tendencias historiográficas. ¿Ya? Era una gran ventaja su trabajo, viajar. Podía conocer lo que se escribía en otros lados. Pero quiero que vean cómo es que en el Perú tarda en llegar las tendencias. ¿Ya? O sea, si las mentalidades se desarrollaron en Europa desde el 50, 60, acá recién llega a partir del 2000. Tardó harto. Otro ejemplo de eso es la historia. La historia comienza a desarrollarse en el 40, en Estados Unidos. Cuando llega acá al Perú, o se vuelve de moda a partir de los 70. Viene una misión japonesa de la Universidad de Tokio, Shoso Masuda, contacta con Franklin Peace, contacta con Alejandro Marga de Arequipa, contacta con Efraín Treyes. ¿Saben quién es Efraín Treyes, no? Antes fue comentarista deportivo, ya murió. Era un comentarista deportivo de RBB. Y también es historiador, y tiene una obra que es fundamental para el sur peruano. Lucas Martínez Vergazo, El desarrollo de una encomienda. Es un clásico de geografía. Ellos, por ejemplo, Efraín Treyes, Peace, son historiadores y partieron de la influencia de Shoso Masuda, que fue un japonés que vino, financió proyectos, se alimentaron de ello y ahí de paso entró quien Rostorowski.
coincidió con Jodorowsky, en Chile apareció Hidalgo. O sea, lo que quiero que vean es que cuando hablamos de historiografías y la influencia en el Perú, va a venir con bastante tardanza. 2, 3 décadas, no es que es inmediato. No es inmediato. Demora. No sé si hay preguntas o algo acá. ¿Todo bien? ¿Qué tenemos? 6 y 20. 6 y 20. No sé si hay preguntas. Lo que les iba a hablar sobre el detalle de lo siguiente. La escuela de las anales es la solución holística de la historia. Es decir, no solamente ocuparme de política y de reyes o de guerras, historia bélica y historia política, sino también ocuparme de otras cosas. Economía, geografía, medio ambiente. Los grandes predecesores de historia medioambiental tienen los análisis. Nombres. El libro clásico que analiza propiamente la historia ambiental es Leroy-Ladurie, tercera generación de los anales, con su libro Historia del clima desde el año 1000. O sea, la escuela de los anales para la historia de mentalidades. Braudel se puede decir que para la historia económica. Bloch para la historia de las mentalidades, por los reyes dramaturgos. Entonces, la escuela de los anales es la que diversifica la posibilidad de la historia. Y en ese, mientras se estaba desarrollando las escuelas anales, no obstante, y poco antes ya se estaba desarrollando por otro lado la escuela marxista, los marxistas, ¿no? Pero los dos grandes representantes del marxismo no van a venir tempranamente, coincidiendo con Bloch, van a venir en la década del 40, 50, 60. ¿Quiénes van a ser? Thomson y Hobsbawm, los grandes representantes de la escuela marxista. O sea, a la par de los análisis. Estas dos escuelas en Europa están dominando la historiografía. Eso es lo que nos enseñan en la escuela, pero no nos hablan de lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hoffman daba conferencias. No crean que la mentalidad solo reina en Europa. Si ustedes revisan el libro Historia de la muerte en Occidente, que es de Philippe Ayes, tercera generación de los anales, él daba conferencias en la Universidad de Johns Hopkins. O sea, los canadienses llamaban gente de Europa para que hagan mentalidades. ¿Cuál sería una escuela propia de los canadienses? La escuela cultural norteamericana. Pero hay gente, entre ellos Dager, que opina que la escuela cultural alemana simplemente es una escuela de mentalidades vista desde Estados Unidos. O sea, son lo mismo, la metodología es la misma. La escuela cultural estadounidense es la escuela de mentalidades, pero hecha en Estados Unidos. Estas tres vertientes, ya tenemos marxismo, tenemos anales y cultura, que sería lo mismo que los análisis de mentalidades, se cansan luego de los gloriosos 30, década de 50, 60, 70, y ahí que entra el posmodernismo. Y repito, el posmodernismo, no obstante, no se considera una corriente historiográfica propiamente dicha. Porque ¿cuál es la característica de una corriente historiográfica? Tener un método. Y si ustedes me preguntan, ¿cuál es el método posmodernista? No hay específico. El libro que se puede decir que es el libro representativo del posmodernismo es Metahistoria, de Hayden White. ¿Cuál es la característica de esa obra? Hayden White explica cómo narraban Hegel, Tocqueville y otra serie de historiadores del siglo XIX, y él identifica cómo estos historiadores están contaminados por su política y su cuestión ideológica. Entonces dice, ¿no? Si los historiadores se dan la licencia de intervenir con su ideología en la narración histórica, eso no los diferencia mucho de la literatura. Hayden White no dice exactamente que la historia sea literatura, pero da a entender que no hay mucha diferencia entre la historia y la literatura, que es ficcional. Entonces, eso genera una crisis. Pero claro, el posmodernismo sí influye a través del tiro lingüístico en dos cosas. Microhistoria, que es una corriente que sí tiene método, italiana, y la escuela cultural francesa, que vendría a ser la cuarta generación, que tiene como exponente Chartier, ¿no? Y de ahí llegamos al neopositivismo y todo lo que conocemos actualmente. El neopositivismo tiene su desarrollo que anterior no todavía no se. El neopositivismo, ¿quién lo desarrolla? El neopositivismo tienes que ver ahora de Oliver Stone. Se llama Oliver Stone, el retorno de la narrativa. Está en inglés.
Mejor te digo, ¿qué está reinando en el Perú? ¿Cuál es lo que acá está mandando? Si vemos las grandes obras historiográficas, o sea, lo que ahorita se está produciendo, vamos a ver que sigue manteniéndose en historia. Hay una colección de la PUC, Estudios Andinos. Por ejemplo, hace poco ha salido, se puede decir que todavía les algo de postmodernismo. La Mana, que es un historiador, no es un historiador, es un lingüista argentino, hace un libro, se llama Con la piensan los indios. Y ese libro, ¿por qué? Es más que trascendente polémico, porque dice algo que es postmodernista. ¿Por qué digo postmodernista? Porque es anacrónico. Él dice que en época colonial había racismo. Eso es anacrónico. Y eso es postmodernista. O sea, todavía le saca el postmodernismo. Eso lo sacó, es el último libro de la colección de estudios andinos de la PUC. ¿Ya? En historia económica, es la última. Lo que se está empezando a hacer es historia económica de la época de Tahuantinsuyo. Ahí tenemos entre representantes Dutoy, uno de ellos, que se llama Poder de un Provincial Incaico, historia económica andina. Después, algo que está también desarrollándose es la historia que es parte de la tercera y cuarta generación de los anales, la historia de lo privado. La gente, hay un libro de un chileno que es Lima. La gente decente de Lima. Es una historia de lo privado. Entonces, todavía tenemos rezagos de postmodernismo y también de una consecuencia de eso que va a ser la historia desde las periferias, ¿no? Profesor, ¿el postmodernismo es parte de los anales como tercera o cuarta generación o se separa? No es parte. El postmodernismo es anti-anales. El postmodernismo es una reacción contra los anales, contra el marxismo, que son las dos grandes fuerzas de la década de fines del 60. ¿Y la Escuela Cultural Francesa, cuarta generación de qué? La Escuela Cultural Francesa, cuarta generación de los anales. O sea, influye. Pero no es post. No, es influyente, influye. Eso ¿sabes dónde lo van a decir? Te lo voy a explicar bien. Te lo voy a explicar la lectura de Aurel, que está ahí. Yo les había mostrado. La Aurel que habla solamente postmodernismo. Hay que explicar, bueno, explica con manzanita también, explicado cómo es que pasamos de el postmodernismo a giro lingüístico, de ahí a parte historia cultural francesa, historia cultural social francesa y su historia. Él te dice claramente, ¿no? El postmodernismo no es una corriente historiográfica porque no tiene metodología, que es lo que distingue una corriente. El postmodernismo es una reacción contra el marxismo y contra los anales. Y ahí es donde yo les había dicho algo en clase, ¿se acuerdan? En el tercer año. Para mí es recontra curioso que las feministas adopten el postmodernismo, porque ya se habla de construcción. Ustedes escuchan feministas la de construcción, eso es postmodernista, que construye el lenguaje. Y a la parte se designan como marxistas. Cuando Jordan Peterson, en el debate con Gide, le dijo Peterson que había marxistas postmodernistas, Gide se enojó, porque para él el postmodernismo es enemigo del marxismo. Le dijo, dime nombres de filósofos postmodernistas marxistas. Dame nombres. Se tuvo que callar un Peterson. No hay problema. O sea, teóricamente, el postmodernismo es una reacción contra el marxismo. En la práctica vemos que se mezclan. Entonces, la microhistoria y la Escuela Cultural Francesa pertenecen a los anales, no a los... No, es influenciado, es una influencia. O sea, esa parte. Sí, esa parte. La microhistoria es la historia microscópica, es decir, utilizar ejemplos. A ver, la forma de explicar la microscopia, hacer una analogía, la microhistoria es la siguiente. Si yo quiero saber la salud de un árbol, ¿qué necesito ver? Haré un huequito al tronco y ver si está enfermo. Pero también podría agarrar una hoja y con esa hoja saber el estado de salud del árbol. Entonces, ¿qué es la microhistoria? Es eso, pero pasado
a la ciencia social es, yo puedo saber cómo era un tiempo histórico tomando como ejemplo una persona. Estudio una persona. El gran libro de la microhistoria es El queso de gusano, de Carlo Ginzburg, que es lo siguiente, explica la cosmovisión de un mercader del medievo, cómo miraba un mercader del medievo el mundo. Entonces, a través de esa persona yo también puedo entender cómo se miraba el mundo en ese entonces. ¿Ya? ¿Por qué te digo eso? Porque a veces la gente piensa que la microhistoria es el estudio de algo pequeño, ¿no? Pero sí, es el estudio de algo pequeño, pero a través de eso pequeño yo puedo tener todo el cosmos. O sea, no necesito yo hacer un estudio del caso, ¿no? No necesito estudiar toda la sociedad, no. Me basta con un espécimen para saber cómo piensan los demás. Claro, eso es la microhistoria, básicamente. Y lo de Chartier ya les había dicho también. Chartier continúa con el estructuralismo y dice que los tiempos históricos están sueltos y la única función historiadora es identificarlos. Sí, 3. ¿No hay preguntas? Entonces, cuando dice que no hay como artistas marxistas, ahora la mayoría de los marxistas no dicen destruir el capitalismo, sino dicen busquemos otra modernidad. O sea, estamos hablando de otra modernidad, otra economía. Aníbal Quijano decía otra modernidad. Entonces, al decir otra modernidad ya no supone ser, se refieren a los modernos occidentales. Hay una modernidad que ha sido creada. La construcción del lenguaje. O sea, la reconstrucción del lenguaje. Y un texto clave es la gramatología de la realidad. O sea, la posmodernidad es. A ver, yo soy postmodernista y yo quiero discutir el pasado. ¿Qué haría un postmodernista? Si yo veo que las fuentes dicen que lo que vieron los Reyes Magos fue la estrella de Belén, el postmodernista pondría en duda eso. ¿Por qué? Porque diría, ¿por qué asumimos que es la estrella de Belén? Primeramente, la gente de la época tenía noción de qué es una estrella y si un ovni. Claro, es de reírlo, ¿no? Pero eso es el postmodernismo. Discutir el modo de pensar de la época a partir del lenguaje. La gente opina, la gente escribe a partir de lo que su lenguaje puede decir. Si ustedes no tienen la forma como nombrar, digamos, si ustedes no tienen los medios para describir un fenómeno, lo van a escribir de la manera más aproximada. Cuando Colón llegó, y eso está en crónicas, a la crónica colombiana, llegó por primera vez a América, él dijo algo interesante, está escrito, pues, si uno lo lee, dijo, vi sirenas y me decepcioné, porque lo que había visto no son sirenas, que eran manatíes, y me decepcioné. Si yo me lo tomo a pie de la letra, voy a decir, vio sirenas, no vas a aprender. Pero era gay. Bueno, gay, no sé, vio sirenas. Pero en realidad él trató de explicar su realidad con lo que le alcanzaba. No era una sirena, un animal nuevo. Y como él había oído de las sirenas, dijo, es una sirena. Pero son feas, son gordas. Esto es lo que llaman sirena. Claro. ¿Me entienden, no? Entonces, tienen algo tienen en algo razón los postmodernistas. O sea, si partimos de ese ejemplo, sí, hay que discutir el lenguaje. El problema es que eso lo llevaron al extremo. Profesor, puede ser también, por ejemplo, un ejemplo puede ser Tolkien, que hablaba que la Primera Guerra Mundial se basó en los dragones, que eran los lanzallamas, que estaban en los tanques. Eso ya es más creación de Tolkien. O sea, yo lo que estoy hablando de la interpretación de lo que ves como fenómeno. Tolkien es contemporáneo de la Primera Guerra Mundial, por tanto no sería postmodernismo, es una creación. En el caso de Colón,
Colón no tenía una palabra para decir manatí y tuvo que decir lo más próximo a ello, sirena. Eso es posmodernismo. El detalle de los posmodernistas es que eso lo exagera. Cuando el posmodernismo dijo hay que poner en duda el lenguaje y lo exageraron, ocurre lo siguiente: poner en duda la verdad. Y si Hitler no mató a los judíos, y si los grandes asesinos de la historia en realidad no lo eran, pues ya es un problema. También podría ser, por ejemplo, la época medieval de los dragones, que realmente no eran dragones. Ahí sí. Y que eran huesos de dinosaurio, por ejemplo. Ahí sí podría haber algo de posmoderno, ¿no? Si la descripción es no solamente de los dragones, del rayo. ¿Por qué creen que en toda la cultura los rayos están casi ejemplificados como serpientes? A ver, ¿por qué rayos y yapa? ¿Cómo se representa yapa en la iconografía? Como una serpiente. Si tú miras un rayo, ¿qué parece? Una serpiente. Entonces, justo, me estoy recordando la lectura de la modernidad. Es simplemente una interpretación, mejor dicho, es una reacción contra relatos que aparentemente ya están desfasados. ¿Cuáles son esos relatos? Anales y marxistas, que son considerados, para distinguirse de los posmodernos, son considerados como relatos desfasados. Y de esa manera, si tú dices que eso es posmoderno, pues se vas a asumir. Recuerden que el término modernidad no es contemporáneo, ¿no? O sea, no es decir modernidad, no es decir contemporaneidad. Modernidad es siglo XIX. Entonces, decir más allá de la modernidad no está diciendo que es contemporáneo, está diciendo algo que ha superado lo decimonónico, casi lo del siglo XX. Es como decir directamente esto es mejor que lo anterior. Pero yo no le consideraría a lo actualmente, o sea, yo me consideraría a la historia subalterna como posmodernidad. Y en realidad no le digo a nadie que lo considere así. O sea, yo cuando Dager, la reacción contra las narrativas clásicas del siglo XX, nada más. No nos dijo que era, por ejemplo, las nuevas tendencias, ¿no? Me refiero a la historia de las periferias, a la historia cultural